El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ha reiterado que como medida contracíclica los proyectos insignia del gobierno no son suficientes, mientras se advirtió que sin un plan de reactivación económica y sin Estado de Derecho, el TEMEC, el Tratado de México de Estados Unidos y Canadá, difícilmente podrá resultar. El indicador global de la actividad económica y los 12 meses de caídas. La Intervención General Administrativa del Estado mostró una contracción del 19.7% anual en el cuarto mes del 2020, con cifras fuera de estación, con lo cual la economía registró el peor mes de la historia del indicador. El gobierno de Trump apoyará a los productores de su país con 19 millones de dólares, mientras que en México la cuarta transformación limitó los apoyos que inhiben la productividad, competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario, denunció el Consejo Nacional de Acreditación. El sector privado solicitará formalmente una prórroga para la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal para los alimentos y bebidas no alcohólicas, porque los tiempos se acortaron debido a la pandemia del coronavirus. En su discurso por el 4 de julio, Trump afirmó que está en proceso de derrotar a la izquierda radical, mientras que volvió a apuntar a China como el responsable de la pandemia e insistió que se deberá de rendir cuentas. En informe del COVID-19 en México hay sobre registro de cifras de decesos y contagios por el COVID, afirmó el diario británico Financial Times. México, 256.848 contagiados, 30.639 muertes, 273 más que ayer y 155.604 recuperados. En Estados Unidos, 2.874.817 confirmados, 129.891 fallecidos y 906.763 recuperados. Y en el mundo, 11.398.500 contagiados, 533.343 muertos, 6.156.360 recuperados. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en esta transmisión, en su programa, Desde Casa con el PRI, en donde esperemos que usted esté bien informado. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adrián Alvarado Gatis y le doy la bienvenida y saludo a mi compañero César Arnoldo Márquez. César, ¿cómo estás? Bien descansados del fin de semana, Adrián. Ya reiniciando actividades y cada vez mayor las actividades en la ciudad, a pesar de que las cifras siguen creciendo de los contagios y de las muertes registradas, pues la actividad ya podemos decir que se normalizó. Ya la gente está en las calles, ya lo único que queda cerrado pues son los espacios más grandes, ¿no? Como los cines, los teatros, las escuelas, los gimnasios, son lugares que quedan más grandes. Y comentándote que a pesar de que aún no se autoriza la apertura de los bares y antros, pues este fin de semana nuevamente hubo varios bares y antros abiertos sin ningún proceso de respetar pues las medidas de sanidad que fueron impuestas. Protocolo sanitario. Los protocolos sanitarios, no hay ningún proceso. Te puedo decir que sin salir yo de casa, a través de Facebook, estuve viendo las fotografías que subían conocidos, jóvenes conocidos, amigos, y empecé a ver las fotografías dentro de bares y antros, tomando sus cervecitas, tomando sus cócteles, y en compañía de diversos conocidos, de diversos amigos de ellos, pero sin ninguna regla, ahí se veía totalmente abarrotados los lugares, llenos. Entonces no sé si las autoridades o se están tapando los ojos o ya les valió también. No, pues nomás imagínate qué harán con tanta gente que está haciendo pues ya caso omiso a los protocolos sanitarios. Pero esto te habla de que si ellos no lo autorizaron, como nos decían la vez pasada, ¿te acuerdas que nos decían que no está todavía autorizado? Sí, pero estamos en semáforo naranja. Ajá, entonces todavía no está autorizado, pero por no estar autorizado, pues no hay gente que se esté dedicando ahorita a verificar los lugares porque se supone que están cerrados.
pero en realidad no están cerrados, están abriendo y no está yendo nadie de gobierno, de las secretarías que les corresponden, no está yendo nadie a verificar. Y este fin de semana estuvieron varios lugares, digo, bastante llenos. Se veía en las fotografías, se veía la gente, se veía llenos los lugares. Y digo, no estoy en crítica de la gente que va y lo hace, pues la gente está cansada, está harta de estar encerrada y quiere salir a disfrutar, pero al no estar autorizado todavía, pues menos están siguiendo los protocolos y menos está viendo gente a verificarlos y a poder decir, oigan, sí, está bien, pueden estar aquí, pero bajo estas medidas, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, te digo, se está abriendo los lugares, se están arriesgando a abrir normales, les está ahora sí que valiendo la multa. Los espacios esos ahora sí que de reunión, que le llamamos las granjitas, sí, los patios grandes, entonces ya hay reuniones, Las ya hay albercas, fiestas. de hecho, ahí por mi casa hay un lugar donde rentan alberca. ¿Ya está abierta? Y ya estaba abierta, yo pasé por ahí, tenían ahí lleno ya la habían rentado pues nuevamente, entonces te digo, ya no están obedeciendo las... Pues bueno, de todas maneras, usted tome precauciones y bueno, también dígale a su familia que se cuide. De todas maneras, hay que tomar precauciones. Arnoldo, ¿ya llovió, Arnoldo? Ya llovió por fin, Y fin bonito. de semana bastante. Esperemos sirva para recuperar el agua que nos robaron de las presas. Ojalá y haga... Ojalá y se junte pues el agua, pero imagínate, sin agua abren las presas, ahora imagínate que ya con poquita agua. Con poquita agua, pues van a estar... Bendito Dios que no nos abandona, ¿verdad? Así es. Bueno, pues seguimos con las noticias, Arnoldo. Por falta de elementos de la Fiscalía, juez libera a esposo de Susi Salais. El día de hoy, la juez de control Nora Espino Aguirre decide no vincular a proceso a Osvaldo M.H. por el homicidio de su esposa Susana Salais el pasado 6 de junio en la colonia Los Minerales y quedó en libertad por los cargos fincados por parte de la Fiscalía General del Estado. La juez resolvió que no había elementos suficientes para vincular a proceso por este delito al esposo de Susi. Según la defensa de Osvaldo, logró demostrar que él mismo se encontraba manejando un vehículo que presta servicio de transporte denominado Didi al momento de que sucedieron los hechos. Mismo vehículo que, según la Fiscalía, había argumentado que era conducido por Sergio M.S., padre de Osvaldo, quien manejaba dicho vehículo con cuenta y celular de su hijo Osvaldo. Y señalan que está encubriendo a su hijo, ya que de acuerdo con las investigaciones con pasajeros que hicieron uso de este servicio en ese lapso en que sucedieron los hechos, coinciden que no fue Osvaldo quien les dio el servicio de transporte. Eso es lo que señala la Fiscalía. El perito particular Gustavo Pérez Dávila, después de hacer un análisis de campo en un informe pericial, según el resultado mostró que Osvaldo no tenía forma que pudiera estar en los hechos o que hubiera participado en la muerte de la joven. Según la defensa de Osvaldo, llevó como testimonio al perito particular Gustavo Pérez, quien hizo el informe de los hechos en donde se encontraba laborando Osvaldo y cargando combustible en su vehículo y mostró, según algunos videos de los negocios, así como la ruta que le entregó la empresa al que trabajaba o al que trabaja, como el último viaje que hiciera Osvaldo. Pues esta noticia, Arnoldo, esta noticia está pues en todos los medios de comunicación. Sí, porque fue una noticia muy sonada, un caso muy lamentable del asesinato de esta joven madre de un niño creo, si mal no recuerdo. Sí, un niño de 5, 6 años. Sí, pero que acuérdate que causó pues mucha controversia porque pues bueno, un feminicidio más a la lista y la gente se enardeció, se alzó, acuérdate que hubo protestas, hubo vandalización por ahí, incluso hasta en la Ciudad de México, aún sin saber de qué se trataba, aún sin saber. Sí, pues todavía no esclarecen en los hechos. No, entonces cuando se realizó esta situación tan lamentable, pues por ahí surgió la noticia de que habían sido 3 hombres los que habían entrado a la casa, que habían abusado sexualmente de la persona y que la habían asesinado frente a su hijo. No sabemos de dónde salió esta versión, no se ha dicho. Al parecer la Fiscalía Especial de la Mujer fue la que hizo esa declaración y obviamente los padres
y los vecinos y familiares, amigos Son los de Susana son los que al principio manifestaron y dijeron que había sido pues, así. que Y cosa que a los Omar, días sí. se ha demostrado que no fue esta situación. Incluso hay una línea de investigación por suicidio de este Bueno, mismo perdón, caso. eso es lo que también, eso es lo que habían dicho, perdón. Ujú. No de los, o sea, la fiscalía de la mujer, No, pero- que había habido un suicidio. Y luego después dijeron que le habían echado la culpa al esposo, la fiscalía, y Bueno, fue es que cuando hicieron la es una- manifestación los mismos padres Es de una la línea de mujer. investigación porque cada crimen que hay pues tiene diferentes líneas de investigación, ¿no? Porque tienen que vincular a ver cuál es la más real y no es exclusivo de México, en todos los países se utiliza igual, o sea, se hacen varias líneas de investigación, una que se hace precisamente con los familiares más cercanos, ¿no? Como el esposo, los hermanos, los padres, una que se hace con amigos, familiares, conocidos, vecinos y otra que se hace precisamente ya tratándose de crimen organizado, ¿no? Delincuencia organizada. Pero en el caso de ella, acuérdate, cuando recién salió, salió la versión, yo me acuerdo muy bien en los medios, de que 3 hombres habían entrado a la casa, habían abusado sexualmente de ella y la habían asesinado frente a su hijo. Esa es la versión que no sé de dónde salió, porque Fíjate que fue muy grave, o sea, yo, haberla yo sacado. estuve ahí siguiendo ese caso a través de los medios, en donde al parecer el niño de menor de 5 o 6 años Fue el que declaró. fue el que hizo esa versión, le dio esa aclaración, esa versión, pues, a una psicóloga. Ah, ok. Entonces, el niño platicó más o menos cómo, pues, Lo que había pasado. lo que había pasado, y eso es lo que dice, Lo que que salió. habían entrado 3 personas. 3 personas que no conocían, y bueno, pues, violentando ahí Sí. a Pero la mujer. los hechos en cuestión ya, como van ahorita al momento, ya declararon que no hubo abuso sexual en la persona. O sea, ya ese es pues ahora sí que es una mentira del principio, ¿no? Sí. Que se hizo. Obviamente los padres, los familiares, pues están dolidos y exigen justicia con toda razón, esclarecer la situación, aunque esto pues no les devuelva la vida de su hija, pero Sí, pero queda la incertidumbre, no sí. nomás con los familiares, sino con la sociedad. Sí, exacto. O sea, la responsabilidad de la autoridad es esclarecer los hechos, ¿no? Porque tiene que darle a sus familiares, sobre todo, a sus amigos, pero a la sociedad en general, pues el por qué fue lo que realmente pasó. Ahora, vincularon al esposo, que era uno de los sospechosos, una de las líneas de investigación. El servicio Didi es un servicio como Uber, es el mismo servicio prácticamente, nomás que es otra Un servicio compañía. a través de plataforma, Ujú, es como un taxi, ¿no? servicio de transporte. Para la gente que no lo ha usado. Entonces, es fácil saber si él lo traía o no, como dicen ahí, como argumentaron, pues si él estaba cargando gasolina y él hay cámaras de vigilancia en lugares, si consiguieron las cámaras, los videos, pues Es que la fiscalía dice que era el padre que lo estaba encubriendo ujú, a su hijo, que estaba haciendo uso del vehículo y haciéndose pasar la por él, digamos, ¿no? plataforma Utilizando y el celular del ujú, mismo hijo, y que era el que estaba supuestamente el que había ido, eso dice la fiscalía. que, pues qué Por situación eso tan lo difícil. llamó y lo retuvo. Pero el perito, al parecer llevó supuestamente Videos, videos, pruebas. ¿verdad? Eso sí, yo a mí no me consta que Es haya lo que sido dicen él. las notas, Es ¿no? lo que Sí. dicen, es lo que dicen. Entonces, el tema de que hoy la juez Lo liberó. dijo que no había, lo liberó porque supuestamente no, para ellos pues No hay no es pruebas. suficiente, no hay elementos suficientes para tenerlo ahí retenido. Qué difícil situación, te digo, pues para los familiares de ella, por supuesto, de esta chica que asesinada, porque pues imagínate estar pasando por todo este proceso tan doloroso y no saber qué fue lo que realmente pasó. Lo que Sí, realmente porque como sucedió. decías tú, hay varias líneas de investigación. Por ejemplo, se habla de 3 personas, Ujú. ¿verdad? Desconocidas pues, a la familia, ¿no? Se habla del esposo, Y se habla de suicidio. si se habla de Son suicidio, 3 líneas. son 3 líneas, Ujú. entonces nomás imagínate ya con el tan solo hecho si no se,
No se esclarece. Si no se esclarece, pues se queda con la incertidumbre, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Y luego un niño tan pequeño, pues obviamente es difícil que él tenga claras los datos, las imágenes, ¿no? De lo que realmente sucedió en ese momento. Pues yo creo que sí pudiera darse mucho lo que pueda decir el niño. Creo que eran como las 9 de la noche y al parecer estaban ahí cerca de la mamá. Pero bueno, al final de cuentas, ojalá y se esclarezca bien, porque, o sea, me pongo yo a pensar que si realmente no fue el esposo, ¿te También, imaginas que sí, le imagínate echen la responsabilidad, culpa? estarlo, Y ajá. cuántas Es personas que no sabe uno cuántas personas hay inocentes, por decir, en prisión, inocentes así? pagando por un crimen que no cometieron, porque pues todo lo señala, ¿no? Sí, pues a ver qué. Y luego la Fiscalía Especial de la Mujer parece que va a apelar pues sí, ¿no? El sudicho. Sí. Sí, Entonces, pues es ahí va a seguir el caso y veremos a ver qué. Pero por lo pronto, bueno, pues ya lo liberó la juez. ya está liberado y pues esperemos que sí sea inocente en realidad, porque también, pues si eres inocente y pagar por un crimen que no cometiste, pero si eres culpable y no sé, es una situación muy difícil, si eres culpable, imagínate del crimen de tu propia pareja, ¿no? Pues sí, pues también vivir con una situación así también debe ser muy, muy, muy difícil. Sí. Toda tu vida vivir así, en caso de que si eres culpable y bueno, no pagas ese delito. La conciencia también, hay veces que hasta... Pero fíjate que hay gente que yo creo que ni conciencia tiene, ¿no? Porque hemos visto casos terribles, ¿no? Que incluso todavía después de que hacen el daño, ¿no? Digo, hablando en otros casos, no en este en particular, que hacen daño a la mamá, por decir, que la asesinan o algo, y todavía hasta pelean la custodia de los niños y los abuelos del niño, ¿no? De la parte asesinada, pues se quedan con ese coraje todavía mayor de que les dan la custodia, porque pues no les demostraron que fueron culpables, y ellos todavía dicen, o sea, todavía que me mataste a mi hija, ¿no? Y todavía te quedas con los pues hijos, sí, ¿no? son O sea, casos muy difíciles. Ojalá se esclarezca todo y bueno, pues el que sea culpable que pague. que salga el verdadero culpable, ¿no? Y que ese sea el que pague. Así es. Bueno, análisis revela que 8 de cada 10 hijos de jornaleros migrantes no estudian. Apenas entre 15 y 17.5% de los niños y adolescentes de las familias de jornaleros agrícolas migrantes accede a la educación básica. Es decir, 8 de cada 10 alumnos potenciales de ese sector de la población no ejerce de manera efectiva el derecho a la enseñanza garantizada en la legislación vigente, concluyó un estudio de la Universidad Iberoamericana. Además, pocos logran concluir la primaria y menos la secundaria, lo cual se aprecia en la poca cantidad de estudiantes que aplican las pruebas de evaluación educativa, realizada por los investigadores Carlos Rafael Rodríguez Solera y Patricia Patiño Martínez del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación de la Ibero y por Juana María Islas Dosetti, quien labora en el disuelto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El estudio busca identificar el rendimiento académico de quienes asisten a escuelas para migrantes. Pocos migrantes acceden a la escuela, de los que llegan a asistir un mínimo de porcentaje son los que terminan secundaria, y de estos la mayoría sale sin dominar las metas mínimas de aprendizaje. Concluye la investigación. Y bueno, entre otros dicen que los resultados de los que menos aprendizaje tienen es donde hay mucha insuficiencia, es el 59.5 la materia de matemáticas. Pues siempre ha sido como que el coco, no solo de los migrantes, sino de todos, yo creo, las personas en general. Son muy pocos los alumnos realmente que son muy inteligentes. Esto es en general más bien, ¿no? No sí, más matemáticas es una materia. Pero bueno, el estudio difícil, es lo que este estudio... y el estudio, pues obviamente, o sea, imagínate, pues son hijos de migrantes, los migrantes son pues jornaleros, ¿no? Son gente que trabaja, que incluso los mismos niños están trabajando ahí mismo. Son sí, de hecho yo creo que también por eso pues no estudian, porque prefieren trabajar. Ahí trabajan
Pues sabes la que, mujer, el hombre y los hijos. y no es que prefieran, es que no les queda otra. No les O sea, queda otra. no alcanza el dinero y tiene que trabajar toda la familia, ¿no? Y entonces sí es complicado para ellos a lo mejor Sí. tener una educación, así, pues como todos los demás niños que van a la Sí, escuela, hombre, ¿no? En qué este- lamentable que, pues, que esto suceda así, pero bueno, aquí están las estadísticas. Y también pues los medicamentos cada vez van más para arriba, Van para arriba y para más arriba. caros. Se encarecen hasta un 60%. México entre los países con adquisiciones más costosas de medicamentos. El precio promedio de los medicamentos para curar el COVID-19 se ha encarecido el 60% en las compras gubernamentales de 21 países analizados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, al comparar la medida del precio durante el 2019 y lo acumulado a junio pasado. México ocupa el lugar 3 en los países de América Latina, donde ha resultado más costosa la adquisición de medicinas, por debajo de Argentina y Panamá. Sin embargo, en la medida en que ha transcurrido la pandemia, la cotización promedio de fármacos para atender a esos pacientes ha bajado 11.5 frente al año pasado, como parte de una matriz de precios que la Agencia de Naciones Unidas elabora para vigilar la comercialización de fármacos recomendados por la Organización Mundial de Salud para tratar a pacientes con COVID-19. Destaca que México ha pagado en promedio $2.8 por una mínima de dosis, ya sean pastillas o frascos. México ha sido el país que más caro ha adquirido la hidroxicloroquina, uno de los principales fármacos a los que se volcaron los tratamientos de pacientes con COVID-19 y que ha sido ingresado y sacado de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, dados los estudios que se llevan a la par de la evolución de la enfermedad. Pues si de por Pues, sí todo medicamento medicamento es ha sido caro, imagínate pues para tratar de aliviarse o con un tratamiento del COVID-19. No, cada pues vez te más voy caro. a comentar por decir dentro de esto simplemente el gel antibacterial. Cuando todo esto no sucedía, yo te comentaba la vez pasada que yo siempre he sido muy dado a tener esa manera de estarme lavando las manos constantemente y siempre he tenido gel antibacterial en mi casa y en mi auto, porque cuando no podía lavarme las manos por algún motivo, pues agarraba gel antibacterial y me ponía, que yo había leído que no era tan bueno porque también eliminaba pues otras bacterias que tienen que estar en tu organismo, en tu cuerpo, porque son benéficas también, ¿no? Para el cuerpo. El caso es que pues trataba de usar lo menos posible y usar más jabón, ¿no? Pero yo me acuerdo que compraba unos botes enormes de gel para tener ahí y me costaban muy baratos, me costaban 30 pesos, 40 pesos. Al día de hoy, el más económico que tú encuentras de un bote normal de 1 litro, ni casi el litro, de 900, el más económico lo vas a encontrar alrededor de 90, entre 90 y 100 pesos, el bote más económico. Y los pequeñitos que antes yo me acuerdo que compraba en centros comerciales a 10 pesos, el día de hoy te cuestan 20 y 30 pesos los de bolsillo que le llaman. Entonces, si nomás ahí se ha encarecido esta situación, imagínate en los demás medicamentos, o sea, con algo tan fácil, tan económico que era, ahora imagínate en todos los demás medicamentos. Imagínate que en cuanto salgan aquí, que estén a la mano, pues la gente, bueno, la que tenga dinero para comprarlo, entonces y va luego a la abastecer. escasez, aparte de esto, la escasez que hay de medicamentos en los hospitales, sobre todo del sector salud, del sector público, del sector de gobierno, hay una escasez, entonces pues las farmacias obviamente aprovechan y saben que hay escasez y pues ellos pueden dar al precio que ellos Pues sí. quieran porque no está regulado, o sea, realmente el medicamento, entonces ellos aprovechan y hacen su... Pues ojalá y no nos cueste, ¿verdad? Porque es algo tan importante, Es- es para evitar las muertes, para es un Y- contagio, entonces, pues Y bueno. aparte, imagínate la vacuna, ya ves los costos que dimos la vez pasada, alrededor de 6,000 pesos, ¿no? Iba a costar Sí. cada vacuna. Entonces, pues va a Pero, estar peor. pues sí va a estar peor. Pues también, al igual de caro que los medicamentos, está igual de cara la luz. Sí. La luz de la Comisión Federal de Electricidad más cara que la privada. Según la Comisión Reguladora de Energía del gobierno, es 2.6 veces más onerosa que la que producen empresas que ganaron contratos. La razón
es el uso de combustible y el rezago en casi todas las centrales. La Comisión Federal de Electricidad genera energía que es de 2.6 veces más cara que la que producen las empresas privadas que ganaron contratos de las subastas eléctricas debido al combustible que usa la firma estatal y la edad de sus centrales, entre otros factores, según afirmaron expertos. De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Reguladora de Energía, en mayo, la Comisión Federal de Electricidad reportó un costo de 1,127 pesos en promedio por cada megawatt por hora, mientras que a las compañías privadas que generan energía con el sol, viento y geotermia costó 423 por cada unidad. Pues una diferencia casi es una tercera parte, ¿no? El costo más barato en las empresas privadas. ¿Sí? Sí. Esta cifra es el 62% menor que la reportada por la empresa productiva del Estado. Mucha tecnología. Pero el Estado le está apostando a las energías antiguas. Así es. Mucha tecnología de generación de la Comisión Federal de Electricidad ya tiene muchos años y han perdido eficiencia. Las nuevas centrales tienen una eficiencia de 30% por encima de las centrales del ciclo combinado, afirmó Paul Sánchez, experto sobre energía en México. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, solo las 40 centrales que opera la filial de la CFE uno tiene un promedio de 33.5 años. Víctor Ramírez, exdirector ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, cuestionó que el gobierno federal haya lanzado medidas y políticas que pretenden frenar a las empresas de energías renovables cuando los propios datos oficiales demuestran que son más eficientes tanto en precios como en sustentabilidad. Pues sigue el problema de la Comisión Federal de Electricidad, carísima. Ya el director a nivel nacional, Bartlett, ya comentó que inclusive pues, se va a ir hasta las últimas para pues, tratar de echar a andar las empresas mexicanas que funcionan con combustóleo, que se supone que son los más contaminantes. Sí, pues, y acuérdate que esta refinería de Dos Bocas es más o menos lo mismo. Entonces, apostándole al pasado, pues, ¿no viste que hoy en su mañanera el presidente salió con que no van a renovar los equipos de cómputo, ni van a adquirir más equipos de cómputo y que los que haya tendrán que utilizarlos entre ellos o dejarlos de usar, que porque nunca se habían usado, que no hay necesidad? ¿En qué cabeza cabe que ¿En la de él? En la de él nada más que un presidente diga, o sea, que vayamos hacia atrás en vez de ir avanzando, ¿no? O sea, la tecnología avanza todos los días y ahora resulta que quiere que volvamos al pasado y que a lo mejor empecemos a utilizar otra vez ábacos y... Acuérdate que en tiempo de crisis tienes que sacar del cajón lo que ya habías dejado anteriormente. Entonces, pues ahí lo tienes, aunque un poco ya obsoleto, pero bueno, ahí están, te va a costar más, pero eso te da a entender de la crisis en que está nuestro país. Sí, sí, porque imagínate, cuando yo leí la nota esta mañana, no vi directamente en la mañanera, ¿no? Pero leí porque los medios la replican inmediatamente. Y empecé a leer la nota y la verdad me causó risa. O sea, dije, ¿cómo es posible que un presidente diga esto? O sea, que antes no se usaban, que no las necesitaban, que para qué ahora van a necesitar las computadoras. Pues bueno, así las cosas, usted juzgue y coméntenos, háganos llegar sus comentarios de lo que opine al respecto. Y bueno, tarifa industrial de la Comisión Federal de Electricidad nos afecta a todos, diputado Omar Bazán. La aplicación de la tarifa industrial por parte de la Comisión Federal de Electricidad a los organismos operadores y juntas de agua en Chihuahua es injusto y afecta a la economía de todos, dijo el diputado Omar Bazán. Por lo anterior, demandó al gobierno federal a través de una iniciativa de exhorto que revise y modifique la tarifa industrial de los organismos operadores de aguas rurales, municipales y estatales, pues ello impacta directamente en el cobro del servicio habitacional. Omar Bazán lamentó que la Comisión Federal de Electricidad no ha respondido a las demandas de la fracción parlamentaria del PRI para que disminuyan tarifas en medio de la crisis económica por el COVID-19. Tampoco respondió a la solicitud de aplicar la tarifa 1F, así como eliminar la tarifa doméstica de alto consumo ante las temperaturas que registra el Estado,
recordó el también dirigente estatal del PRI. Ahora, dijo, exigimos se elimine de manera inmediata la tarifa industrial que aplica a los organismos operadores como las juntas de agua, según reconoció recientemente el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Ibáñez Hernández. Coincidimos con el funcionario estatal en que dicha tarifa impacta en la operación y en consecuencia de la economía familiar, sostuvo Omar Bazán. Dijo que el doctor Óscar Ibáñez sostuvo durante una comparecencia con diputados que la Comisión Federal de Electricidad no ha modificado su política de cobros. El negocio de los organismos operadores de agua para la Comisión Federal de Electricidad no es ni el 3%. Entonces, el que traten de cargarle una tarifa industrial a un uso que es de uso para proveer un derecho humano, me parece un error serio y eso aliviaría muchísimo a las finanzas, incluyendo las comunidades que utilizan energía para extraer agua de pagar pozos. Pues bueno, y aparte de esto, los recibos altos, y aparte de que los recibos altos y que no puedas pagarlos, pues te cortan el suministro ahora en esta pandemia del COVID-19. Sí, no ha habido ninguna humanidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que han estado actuando pues como si la vida siguiera su curso normal y como si no hubiera habido pandemia, como si nadie se hubiera afectado. Ellos siguen cobrando y cortando la luz sin ningún problema, a pesar de que se había dicho ya que no iba a haber cortes de luz, que Pues no se iba a haber dijo, cortes de energía. y tengo entendido que también se había comentado esto se había llevado a la Cámara, en el Congreso de la Unión, pero pues sí, nos Sí, consta que sí cortan la luz. Sí, nos consta. Varias personas nos han dicho cercanas, o sea, que les han cortado la energía. Sí. Incluso los demás servicios también. El único, hasta el momento, creo que no han cortado es el agua. Ese es el único que no se está cortando. Pero lo que es, por decir, la luz o el gas, se están cortando normalmente. Sí, pero ¿no cree usted que los recibos son de 400 o de 800 o 1,000 pesos? En algunos se quejan porque ahí pagaban 600 pesos, les llegó por 1,500, se quejan. Ahora usted imagínese un recibo por 6,800 pesos a una casa habitacional en donde no hay más que los focos y el refrigerador. Sí, y la gente normal, las personas de la población común y corriente, pues tenemos que aguantarnos y ni modo, o sea, ir a pagar, empeñar algo para pagar, pedir prestado, lo que sea. Pero si fueras alguien famoso como Galilea Montijo, pues ella sube a su Twitter el recibo de luz que le llegó muy caro en su casa, le llegó por 25,000 pesos. Sí, es una cantidad exagerada. Claro que ella vive en una zona residencial muy buena en la Ciudad de México. Me imagino que su casa está climatizada. Sí, es una casa muy grande, es una casa. Entonces, claro que ella dice es un robo y se comunican, los de la Comisión Federal de Electricidad se comunican directamente con ella a través del Twitter para ponerse en contacto y para ver qué pueden solucionar. Y ya después pone Galilea Montijo que muchas gracias a la Comisión Federal de Electricidad por el apoyo y por sus atenciones. Entonces, quiere decir que le han de haber hecho un buen descuento en el recibo. Un buen descuento. Pero eso es porque ella es famosa y pues tiene la pantalla de televisión y tiene en sus redes sociales muchos seguidores y pues obviamente puede pues hacer un comentario uso de ella, esto, un comentario de eso, pues obviamente les genera ruido ahí a los de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, y no es la primera vez, digo, nos hemos visto muchos casos de gente pues conocida, famoso, artistas, políticos, que suben en sus redes sociales algún comentario que hemos hecho en varias ocasiones, ¿no? Cuestionamientos como esos de la luz, de cortarla, de lo alto, del agua, del gas, de esto, y suben esos comentarios y pues como que a ellos sí les genera una atención, ¿no? Pues sí les hacen un descuento, ¿no? Ahí claro. Pues sí, pero imagínese usted un recibo en una colonia popular de más de 6,500 de pesos. Sí.
y luego todavía van y le dicen, van y los traen a vuelta y vuelta ahí en la Comisión Federal de Electricidad para al último decirles que eso es lo que tiene que pagar. Sí, y al final de cuentas, como dicen, no hay, tú vas y tratas de hacer un acuerdo con ellos, un convenio, no hay, Te cobran pero cuando 400 llegan a pesos. hacerlo, te tienen un costo y aparte de eso, pues en realidad no te beneficia mucho, porque lo único que va a hacer es que tu siguiente recibo pues vas a pagar más todavía, o sea, es lo que Y van a otra hacer. vez los mismos. Y otra vez a volver a... sí, Pues bueno, pues ojalá ahí la iniciativa del diputado Omar Bazán ojalá quede en buen sí, camino. que llegue a buen puerto. Así es. Bueno, pues la Secretaría de Gobernación, Salud y la Secretaría de Educación Pública piden a congresos estatales no aprobar iniciativas del PIN parental. Viola derechos. Dicen, la Secretaría de Gobernación advirtió que las iniciativas legislativas estatales como el PIN parental podrían impedir que niñas y niños reciban educación sexual y reproductiva y además contradicen el derecho a la educación laica y científica. Estas leyes, presentadas al menos en 5 congresos estatales, permitirían a los padres de familia participar en los contenidos educativos cuando estos no coincidan con sus convicciones éticas, morales o religiosas, indicó la Secretaría de Gobernación en un comunicado. Autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimientos sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género, añadió. El gobierno de México concluye que el PIN parental es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, responsable y bien informada. La dependencia federal detalló que de aprobarse dichas leyes podrían considerarse inconstitucionales y serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos a favor del interés superior de la niñez, del interés superior de la niñez. En ese sentido, se enviará a los 32 congresos locales un documento donde se expondrán los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México, los cuales defienden el derecho a la educación de niñas y niños. Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como PIN parental, incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, el embarazo infantil y adolescente y juvenil, acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras, explicó la CEGOP. Pues bueno, ahí está el tema. La respuesta, de hecho, a lo que se había venido hablando de la sociedad de padres o quienes defienden a la educación pues tradicional y que ellos sean los que intervengan directamente. Esta es la respuesta del gobierno, vamos a decir, a estas sí, y fíjate, protestas que ha habido. estos estados en donde se han propuesto el PIN parental son Chihuahua, en la Ciudad de México, Querétaro, también en Nuevo León. Estas dichas reformas fueron desechadas el 29 de mayo pasado por no conseguir la mayoría necesaria. Pues es que ya lo decíamos, la educación tiene que ir de la mano con los padres. Es algo muy complicado que quieran dejarlo simplemente a la SEP y que ellos hagan y deshagan con la educación, ¿no? Porque pues los padres tienen derecho a ingerir en la educación de sus hijos. Y habrá personas que por su religión, por sus creencias, no quieran tratar temas sexuales con los hijos, no quieran que sus hijos los vean, y es respetable, porque si bien los derechos de los niños de la ONU así lo marca, que ellos deben estar informados y enterados, pero tú no puedes cambiarle a la gente sus creencias religiosas, Pero además, hay que respetarlas. Además, como que las etapas de la vida, o quiero decir más bien, a cierta edad, puedes tratar esos temas, ¿no? Sí, O sea, pero te digo que no hasta temprana edad. que es un tema que se le deja más bien, como te digo, a los padres, ¿no? O sea, para cuando los hijos tienen curiosidad y empiezan a acercarse y a preguntar. El problema también muchas veces radica, imagino que a esto se debe lo de la SEP, es en que muchos padres son muy cerrados y realmente nunca hablan de la situación. O sea, no hay un momento en donde muchos de los chicos, de los hijos, puedan acercarse a los padres a hablar con ellos. También por eso muchas veces quieren intervenir, porque dicen, pues es que hay gente que no les habla
de todo este problema. Y ellos, bueno, en lo que he leído yo de esta propuesta, pues ellos se basa en que gracias a esto de que no se les habla, pues hay muchos embarazos no deseados a temprana edad, hay contagios de muchas enfermedades, entre ellas pues el VIH o el SIDA, y otras enfermedades de tipo sexual, ¿no? Y esto también ellos lo atribuyen a que los padres no hablan con sus hijos y no les advierten desde temprana edad lo que puede pasar. Y otro de lo que quieren hacer también es inculcarle pues a los niños el respeto por la diversidad sexual, o sea, de que... Pues más bien va enfocado a eso, Sí, ¿no? a que haya un respeto y que la gente, pues que ellos vean normal cualquier preferencia sexual y que no haya ningún acto de... Pero inclusive también pueden hasta inducirse desde temprana edad a que se cambien La de curiosidad, manera de dices pensar. tú. Sí, claro, pero de Yo, manera a una muy corta edad, muy en donde corto, ni siquiera sí, tienen una madurez de decisión para empezar. esa es la situación más bien, son las edades, las etapas de la vida de los niños, ¿no? Porque si tú platicas con los jóvenes de hoy en día, los chavos de hoy en día, hay una apertura muy grande a la sexualidad y una tolerancia muy grande, de hecho, o sea, es algo como que ya no tienen ese, digamos que las personas a lo mejor de 40 años hacia arriba siguen teniendo a lo mejor un poquito ese... pues ese tema, ¿no? De la sexualidad, Como tabú. como tabú, ¿no? Pero si tú hablas con chavos jóvenes de 15 años a 25, 28 años del día de hoy, eh, vas a platicar con ellos y la mayoría te van a decir que pues no les interesa, que es un tema que no les importa, ¿no? O sea, que ellos saben cada quien lo que es y cada quien haga lo que quiera con su vida. Pero como decimos, pues volvemos a la edad, ¿no? O sea, ¿cuál es la edad propicia para hablar de los temas? ¿Cuál es la edad en la que se deben inculcar y qué tanto derecho pues tienen que tener los padres a intervenir en esta educación? Yo lo que digo es que pues tú vas descubriendo a medida que vas creciendo, tú vas descubriendo cosas e inclusive muchas de las veces, si no te parece lo que estás viendo, lo que estás viviendo, ya sea a través de los compañeros, por decir en la escuela, en los compañeros o algo, te retiras. Ujú. ¿Sí? Y un ejemplo que voy a poner, muy sencillo. A temprana hora los jovencitos empiezan dijiste tú, con la curiosidad Ujú. del cigarrito, Sí. ¿sí? Sobre todo cuando estás en la secundaria, empiezas con el cigarrito, que empezar O de la ahí cerveza. a tomar la cervecita, que Ujú. se salen de clases y todo eso. ¿Y cuánta gente ha decidido, yo no lo voy a hacer? Ujú. Sí, ¿Por qué lo voy a hacer? Y porque no les no gusta porque tiene una cierta, valores un valor, inculcados por los padres, a lo exacto, mejor un algún, valor sí. en donde, bueno, tú te sientes orgulloso por ser así, por tener ese valor y todo eso, y sin embargo, nadie te obliga, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿por qué En la presionar de esa manera, educación, pues, en la educación, que es algo todavía un poquito más, pues, más difícil de por sí, las cosas como estamos, ¿verdad? y Pues luego, precisamente por falta de valores. Entonces ahora con estas cosas que nos quieren imponer y luego de parte del gobierno, pues pues yo soy de la opinión de que, te digo, de que tanto se deben sentar, tanto la SEP como los padres de familia, y hablar del tema y llegar a un acuerdo medio. O sea, ahora sí, como dice el dicho, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo queme. Este, hay que llegar, ¿no?, a un acuerdo medio y decir los papás, ¿saben qué? Hasta aquí, esta es nuestra línea, nuestro límite, y a partir de tal edad. Porque yo creo que si el gobierno quiere, pues no le vas a ganar, o sea, claro, no, no, lo va a imponer, pues, o no, no, sea. no, pues claro que sí tienes que hacer algo para que no lo imponga. Ahora, hay otras situaciones. Hay escuelas que son de escuelas católicas, escuelas cristianas, escuelas que a lo mejor muchos padres podrían tomar esta decisión de enviar a sus hijos a este tipo de escuelas, ¿no? Sí, Para evitar, porque esas escuelas no tocan estos temas así tan pues abiertamente. sí, pero también ¿cuál necesidad si, o
sea, de hacer ese tipo de cuestiones cuando, pues, si los padres, si la mayoría de los padres no lo quieren hacer, pues, bueno, que no lo hagan, que no Sí, lo pues empiecen pero tiene a que, formular pero por parte del tendría que gobierno. ser como dices tú, la mayoría de los padres, porque la verdad es que últimamente me ha asombrado los padres jóvenes, modernos. He platicado con 2, 3 madres, o sea, de familia cercanas, ¿no? A mí, sobre el tema, y ellas me han dicho, no, pues es que yo lo veo bien, o sea, es algo que me parece correcto, o sea, pero estas personas con las que yo he platicado te voy a decir que tienen un común, las 3 personas con las que yo platiqué, las 3 mujeres tienen un común, las 3 tuvieron a su primer hijo a los 15 años de edad. Entonces no sé qué tanto influya también que sean madres a tan temprana edad para tener esta apertura, o que sean madres ya hasta que se casan y forman su familia y todo como lo marca la sociedad, vamos Pues a sí. decir, ¿no? O sea, Así entonces es. Pues, no sé es dependiendo de lo liberal, ¿no? Que sea cada pues sí, persona. Entonces habría que ver acuérdate que qué tenemos, tanto, tenemos un gobierno federal muy liberal. muy liberal. Y así quiere llevarnos a todo el país. Por ahí nuestro productor, licenciado Giovanni, nos va a hacer el favor de correr el video en donde los padres de familia, asociaciones, sí están haciendo algo en contra de esta imposición que quiere hacer, sobre todo Olga Sánchez Cordero, de la secretaria de Gobernación. Adelante. A ver, saludos a Adrián Fierro, saludos a Tocayo y Arnoldo, saludos a Eldanidia Bermúdez Varela, saludos a Silvia González, saludos, qué milagro que nos ves, Silvia. Bueno. Listo. Es el documento y viene respaldado por todas las firmas y más de 70 organizaciones del Estado. Secretario, que le podríamos decir. En las rodillas se está llevando a cabo la recepción de este documento, de estas agrupaciones de todos los estados que dicen representan a más de 4,000 padres de familia están pidiendo que sea aprobado para entrar en energía con la diputada. Este es un video de dónde, Adrián? Pues esto sucedió por el Congreso del Estado. Ahí están entregando, pero aquí en la ciudad de Chihuahua. Aquí en la ciudad de Chihuahua, de Chihuahua capital, están entregando ahí a Oficialía de Partes pues los documentos, la solicitud, y ellos precisamente, estos representantes de organizaciones sociales pro familia, exigen a los diputados del Congreso del Estado que aprueben la iniciativa del PIN parental, para que no se quite el derecho a los padres a elegir y supervisar la educación de sus hijos. Además, exigen un alto a las intromisiones de la Secretaría de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero, que deje de interferir en la soberanía de los estados, ordenando a instancias estatales como el Sistema Estatal de Protección Integral a niñas y niños y adolescentes que presionen al Congreso para que voten en contra del PIN parental. Por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto es lo que está haciendo, presionando a estas oficinas, pues, oficiales de todos los estados, para que voten en contra de que se logre el PIN parental, lo que está promoviendo Profamilia. Pues, yo creo que este tema dará mucho de qué hablar todavía, porque vamos a ver si se aprueba o no se aprueba, qué tanto caso hacen los diputados, y pues ya con este tema yo creo que nos vamos a despedir, ¿no? Sí, nomás para terminar, dichas organizaciones harán entrega de una carta que ha sido avalada por más de 5,000 personas y 100 asociaciones civiles para exigir que se apruebe a la brevedad la iniciativa del PIN parental. Esta iniciativa busca reformar y adicionar el artículo 130 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua para que los centros educativos de nivel básico, como son
preescolar, primaria y secundaria estén obligados a informar oportunamente y pedir autorización a los padres de familia sobre los contenidos de las materias, charlas, talleres, conferencias, donde se traten contenidos contrarios a sus principios éticos y morales. Así Pues es. así, ahí se Vamos ve. a ver en qué acaba todo esto. Vamos A ver qué dicen los diputados. Los Ahí diputados. la diputada Marisela Sáenz Ahí está anda muy activa activa en esa, sí. apoyando Apoyando. a estas asociaciones. Y ha estado invitando a otros diputados a que hagan reuniones para tener más clara el panorama de esta. Sí, para de esta estar a favor, ley. ella está a favor pues de esta iniciativa de estas asociaciones. Sí. Dicen que son más de 100 asociaciones. De y bueno, padres de familia. nomás, curioso, ¿no? Dice, ¿dónde es? Lo que pasa es que por la pandemia, las personas encargadas de oficialías de partes en el Congreso del Estado, pues No salieron están, no están, a sí. recibir a estos representantes de estas asociaciones. No puedes entrar a pues a las recibir. oficinas. No pueden entrar a todavía. las oficinas todavía del Congreso. Bueno, pero lo recibieron. Y- Sí, claro, sí, pues eso es obligación de ellos recibir, tener que- ahí y- esa parte. Y pasarlo, turnarlo a donde debe. Pues muy bien, Adrián, pues ya se nos fue el tiempo otra vez, muy rápido. Pues se nos va el tiempo muy rápido, pues no nos resta más que agradecerle a usted que está en esta transmisión y bueno, pues los esperamos el día de mañana, esperamos que en su programa Desde Casa con el PRI usted quede bien informado. Hasta mañana y buen provecho. Hasta mañana.